Capacitación SOMA. Tema: riesgos en la salud relacionados a carga y fatiga mental. Levantamiento de cargas en forma manual. La manipulación manual de cargas es una tarea auxiliar usual, tanto de nuestra labor profesional como de nuestra vida particular. En muchos casos puede llevar aparejada la aparición de fatiga física, o bien ser una causa de lesiones inmediatas o derivadas de las sobrecargas físicas que una manipulación manual incorrecta puede suponer para nuestro organismo. Pueden lesionarse, por tanto, los trabajadores que manipulan cargas regularmente y también, aunque la probabilidad es menor, los que lo hacen de manera ocasional. El levantamiento manual de carga corresponde a la labor de mover un objeto verticalmente desde su posición inicial contra la gravedad sin asistencia mecánica. Manipulación manual de carga. Es cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje o tracción o el desplazamiento. La carga es cualquier objeto susceptible de ser movido cuyo peso excede a 3 kilogramos. Recomendaciones sobre la manipulación manual de carga. 1. Evaluar el peso y tamaño de la carga y comprobar si disponemos de medios auxiliares. 2. Colocar los pies de forma que se consiga un buen equilibrio, uno junto a la carga y el otro detrás. Esta dará una mayor estabilidad y el pie de atrás podrá realizar la fuerza necesaria para el levantamiento. 3. Adoptar la postura de levantamiento. Doblar las piernas manteniendo la espalda recta sin doblar en exceso las rodillas. Mantener el mentón metido de manera que el cuello y la cabeza sigan la línea recta de la espalda. 4. Acercar el peso del cuerpo y mantener los brazos y los codos pegados a los lados. Así se evitará perder parte de la fuerza y dará mayor estabilidad. 5. Asegurar el agarre de la carga. Si la carga no dispone de asas, realizar el agarre con la base de los dedos y toda la palma de la mano, rodeando la carga y levantar. Los dedos por sí solos no tienen fuerza suficiente. 6. Hacer que el peso del cuerpo recaiga sobre los pies. Utilizar la musculatura de las piernas para dar el primer impulso, ya que es mucho más potente que la de la espalda, y mantener la espalda recta. Evitar efectuar giros de la columna. Es preferible mover los pies para colocarse en la posición adecuada. 7. Para transportar la carga es necesario mantener la espalda recta, la carga próxima al cuerpo, los brazos extendidos hacia abajo y lo más tensos posible. Es necesario tomar una serie de precauciones para trabajar con posturas seguras que eviten la flexión del torso. Para coger cargas de un contenedor debe asirse la carga con una mano, apoyarse con la otra y levantar la pierna para mantener el equilibrio. El tomar una carga y transportarla con una sola mano provocará una inclinación del cuerpo hacia un lado para compensar el esfuerzo. Siempre que se pueda deberá cargarse de manera simétrica para encontrar el equilibrio del cuerpo y para mantener la espalda recta. El resultado será una menor carga de compensación sobre la columna. Pasos a seguir para levantar una carga. 1. Planifica el levantamiento. Sigue las indicaciones del embalaje acerca de los posibles riesgos de la carga. Un centro de gravedad inestable, materiales corrosivos, etc. Utiliza las ayudas mecánicas precisas siempre que sea posible.
Si no hay indicaciones en el embalaje, observa bien la carga, forma, tamaño, posibles pesos, zonas de agarre, posibles puntos peligrosos, etc. Probar alzar primero un lado. Solicita ayuda de otras personas si el peso de la carga es excesivo o se deben adoptar posturas incómodas durante el levantamiento y no puedes utilizar ayudas mecánicas. Ten prevista la ruta de transporte en el punto de destino final del levantamiento. Retira los materiales que entorpecen el paso. Usa la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados. Segundo paso para levantar una carga. Coloca los pies. Separa los pies para conseguir una postura estable, colocando un pie más adelantado que el otro. 3. Adopta la postura de levantamiento. Dobla las piernas manteniendo la espalda derecha. No flexiones demasiado las rodillas. Levántate suavemente por extensión de las piernas. 4. Agarre firme. Sujeta firmemente la carga empleando ambas manos. Utiliza un agarre seguro. 5. Evita los giros. No gires el tronco ni adoptes posturas forzadas. Procura no efectuar giros. Es preferible mover los pies para adoptar la posición adecuada. 6. Carga pegada al cuerpo. Mantén la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento. 7. Depósito de la carga. Si el levantamiento es desde el suelo hasta la altura de los hombros o más, apoya la carga a medio camino para poder cambiar el agarre. Deposita la carga y después ajústala si es necesario. Según el esfuerzo físico necesario. El esfuerzo físico puede implicar un riesgo dorso-lumbar en las siguientes ocasiones. Cuando es realizado mientras el cuerpo se encuentra en una posición inestable. Cuando se necesite modificar la sujeción mientras se eleva o desciende la carga. Cuando conlleva a un movimiento brusco al de la carga. Cuando deba realizarse con un movimiento de flexión o torsión del tronco. Cuando la carga es demasiado delicada o importante. Según el medio de trabajo. Cuando el espacio disponible resulta insuficiente para realizar de manera segura la manipulación manual de cargas. Cuando el tipo de suelo presenta desniveles o irregularidades en su superficie que pudiesen ocasionar tropiezos, golpes o caídas. Cuando el suelo sea resbaladizo y el trabajador no cuente con el tipo de calzado necesario para desempeñar su función de forma segura. Cuando la humedad, ventilación o temperatura sean inadecuadas. La iluminación no adecuada puede provocar problemas de visibilidad, ocasionando caídas, tropiezos y accidentes. Efectos sobre la salud. Las patologías asociadas a la manipulación manual de cargas pueden ser muy variadas y afectar varias partes del cuerpo, especialmente la zona dorsolumbar y miembros superiores. Entre los efectos más frecuentes podemos mencionar lesiones articulares, musculares, tendinosas y ligamentosas, tales como esguinces, contracturas, etc. Contusiones por caídas de la carga generada por una superficie
inestable. Quemaduras por manipulación de cargas a altas temperaturas. Heridas y punciones producidas por superficies demasiado rugosas, afiladas o punzocortantes. Las lesiones dorsolumbares pueden ser muy variadas, ocasionando desde un lumbago, dolor ciático, lesiones de los discos invertebrales, tales como hernias distales, hasta fracturas vertebrales por sobreesfuerzo. Aumenta el riesgo de aborto o parto prematuro en mujeres embarazadas. Ficha de prevención, manipulación manual de cargas. Al hablar de manipulación de cargas, hay que tener en cuenta 4 conceptos básicos. Levantar, acción y efecto de mover de abajo hacia arriba una cosa o poner una cosa en lugar más alto que el que antes tenía. Poner derecha y en posición vertical a persona o cosa que esté inclinada, tendida, etc. Separar una cosa de otra sobre la cual descansa o esté adherida. Colocar. Poner una persona o carga en su debido lugar. Tracción. Hacer fuerza contra una carga para moverla, sostenerla o rechazarla. Desplazar. Mover a una persona o carga del lugar en el que está. Prevención. Dentro de las medidas de prevención para efectuar correctamente la manipulación manual de cargas, se establece que el peso máximo de toda persona no debe superar de 25 kilos. Para personal especialmente formado y entrenado, el límite máximo puede alcanzar hasta 40 kilogramos hombres, 25 kilogramos mujeres. El peso máximo para las mujeres no entrenadas es de 15 kilogramos. Tomando en cuenta estas indicaciones, es recomendable acatar las siguientes medidas de prevención de manipulación manual de cargas. Posición de la carga con relación al cuerpo. Se aconseja manipular las cargas lo más cercano al tronco posible, la espalda en posición recta, evitando giros y levantamientos. Mientras más alejadas las cargas estén del cuerpo, los riesgos de lesiones en la zona dorso-lumbar aumentan, debido a que las fuerzas compresivas generadas en la columna vertebral son aún mayores. El ancho de la carga no debe superar el ancho de los hombros, aproximadamente 60 centímetros. La profundidad de la carga no debe exceder los 50 centímetros. Para cumplir estas medidas preventivas correctamente se recomienda rediseño de la carga de tal forma que sea posible manipular la carga pegada al cuerpo a la altura de los codos y los nudillos. Reducción del peso total de la carga. Levantamiento de la carga en equipos de 2 o más personas. Con relación a la distancia de elevación que recorre la carga desde su posición inicial hasta el final, el de levantamiento no debe exceder los 25 centímetros. Si esta medida es superior del peso de la carga, deberá reducirse de manera gradual. Agarre de la carga. Cuando la carga no posee agarres adecuados o su forma es redonda, el riesgo aumentará considerablemente al no permitir el correcto agarre. Las medidas preventivas de la manipulación manual de cargas con relación al agarre indican lo siguiente. Las cargas deben poseer agarres adecuados que permitan su correcta sujeción y manipulación, además de garantizar una postura de trabajo correcta. Las asas o ranuras deben permitir la entrada completa de la mano, aún utilizando guantes de seguridad. Superficie de la carga. No debe poseer elementos de riesgo tales como bordes rugosos, cortantes o filosos. Se deben evitar derrames que interfieran en la correcta sujeción de la carga.
La temperatura de la carga no debe generar riesgo de lesiones aún utilizando guantes de protección. Equipos de protección individual. Los equipos de protección individual deben permitir la libertad de movimiento sin impedir la destreza manual y correcta visualización. Las prendas de vestir deben ser cómodas, permitiendo el movimiento. No deben poseer cinturones o bolsillos u otros accesorios de fácil enganche. El calzado debe garantizar un agarre adecuado, proporcionando la protección de los pies ante caídas de objetos. Carga mental de trabajo, fatiga. La fatiga provocada por el trabajo es una manifestación de la tensión que éste produce y suele eliminarse mediante un adecuado descanso. Se define fatiga mental como la alteración temporal de la eficiencia funcional mental y física. Esta alteración está en función a la intensidad y duración de la actividad precedente y del esquema temporal de la presión mental. La disminución de la eficiencia funcional se manifiesta, por ejemplo, mediante una impresión de fatiga, una peor relación esfuerzo-resultado, a través de la naturaleza y frecuencia de los errores, etc. Pero el alcance de estas alteraciones está en parte determinado por las condiciones de la persona. Fatiga, relación con la actividad y la motivación. Fatiga y actividad. La fatiga es un factor causal importante de algunos errores en la actividad. La fatiga que sigue a la realización prolongada de tareas de procesamiento de datos e informaciones puede afectar negativamente a las capacidades de análisis de datos, de toma de decisiones y de concentración mental. Fatiga y motivación. La realización de una tarea con escasa motivación por parte de la persona se acompaña de una pronta aparición de síntomas de fatiga. Sin embargo, cuando la motivación es alta, puede no sentirse fatiga hasta que ésta alcance un nivel muy elevado, cercano al agotamiento. Tipos de fatiga. La fatiga mental se manifiesta como una progresiva disminución de la capacidad de respuesta humana ante grandes exigencias de intensidad o de duración, de esfuerzo de tipo cognitivo, atencional, de memoria, etc. La fatiga muscular, fatiga intelectual, fatiga nerviosa, fatiga sensorial, y dentro de esta está la fatiga visual y auditiva, fatiga psicológica y fatiga emocional. Así, por ejemplo, la fatiga sensorial se daría en trabajos cuyas demandas de control sensorial son elevadas, vista, oído. La fatiga nerviosa aparecería más bien en trabajos de carácter muy repetitivo y con un ritmo de producción muy rápido. La fatiga psicológica se generaría en trabajos que exigen mucha responsabilidad y rapidez en la toma de decisiones. Medidas para afrontar y prevenir la fatiga. A. Intervenciones dirigidas a prevenir la fatiga desde un enfoque organizacional. La mejora de las condiciones de trabajo debe apoyarse en el estudio de las condiciones ambientales, iluminación, ruido, calidad del aire. También de los elementos que configuran el equipamiento del puesto, mobiliarios, útiles y herramientas de trabajo, incluida la información y documentación que se maneje y el tipo de soporte de esta información. B. Estrategias individuales para afrontar y para prevenir la fatiga. Dentro de estos tenemos alimentación, patrón de descanso, ejercicio físico. Factores que generan fatiga mental a los trabajadores. A. Factores relacionados con la tarea a desempeñar. Tareas que requieren una atención prolongada, el tratamiento que requiere la información según las decisiones que haya que tomar, la forma de interpretar la información, la resolución ante la falta de datos, etc.
la responsabilidad que requiere la tarea, duración y perfil temporal de la actividad, horarios de trabajo, pausas, trabajo a turnos y por último el contenido de la tarea. B. Factores del trabajo. Físicas: iluminación, condiciones climáticas, clima atmosférico, olores. Sociales y de organización: clima, ambiente de la organización, factores de grupo, jerarquía de mando, conflictos laborales y por último contactos sociales, trabajo aislado, relaciones con clientes. Fatiga mental: 5 consejos para combatirla. 1. Utilizar la meditación como medicación. La meditación permite al cerebro descansar. Se ha demostrado que realizar esta actividad calmante durante unos minutos potencia la función cognitiva, combate la depresión, mejora la memoria y ayuda a la fatiga mental y física. A veces, el mejor remedio para la fatiga mental es respirar profundamente y hacer nada. 2. Cambie su horario. Cuando se tiene una agenda muy apretada, puede parecer imposible dedicar más tiempo a uno mismo, pero hacer pequeños cambios en el equilibrio entre la vida laboral y personal o en los hábitos de sueño puede ayudar a mejorar la salud mental. 3. Mantenga hábitos saludables. Dormir lo suficiente, beber suficiente agua y llevar una dieta nutritiva pueden tener efectos importantes en su salud mental. 4. Ejercicios. Solo 30 minutos, como correr o caminar a paso ligero, reducen el estrés y mejoran el estado de ánimo, junto con muchos de los síntomas de agotamiento mental. 5. Visitar al médico. Para diagnosticar este síndrome, el médico realizará un examen físico, revisará sus síntomas y su historial médico y solicitará varias pruebas de laboratorio. Esto les da una visión general de su salud, por lo que pueden recomendar mejor los tratamientos y servicios para ayudar. Fatiga mental: uno de los riesgos psicosociales del entorno laboral. Las respuestas que el trabajador da a cada actividad están influenciadas por las condiciones en las que se realiza la tarea. Esos factores del entorno de trabajo son el ambiente físico, los factores psicosociales y de organización del trabajo, y los factores relacionados con el diseño del puesto. La consecuencia más directa de una carga mental de trabajo inadecuado es la fatiga mental, que aparece cuando para realizar una tarea el trabajador debe hacer un esfuerzo prolongado al límite de sus capacidades. Es decir, aparece cuando el esfuerzo que se le exige al trabajador excede su capacidad de respuesta. A. Síntomas de la fatiga mental. Los síntomas de este tipo de fatiga son sensación de cansancio, somnolencia, bajo nivel de atención y torpeza de movimientos, descenso de rendimiento de los trabajadores. B. Relación entre fatiga laboral y motivación. La fatiga mental puede afectar también a la motivación de los trabajadores. Esta relación entre fatiga y motivación es compleja. Por un lado, la motivación por una tarea puede disminuir a medida que el trabajador se siente más fatigado. Por otro lado, la realización de una tarea con escasa motivación hace que aparezcan antes los síntomas de fatiga. Y finalmente, cuando la motivación es alta, puede no sentirse fatiga hasta que ésta alcance un nivel muy elevado y peligroso. Es decir, parece que el umbral para la sensación de fatiga es distinto según la motivación que se tenga para realizar una actividad.
10 consejos para evitar que la fatiga mental merme nuestro rendimiento. Aprende a vivir el presente, el aquí y el ahora. Es más productivo hacer una sola cosa a la vez y estar centrado en lo que estamos haciendo. Utiliza una agenda. Cuando apuntamos las cosas en la agenda y decidimos cuándo vamos a resolver una tarea, les estamos poniendo fecha y hora de resolución. Tengo una bandeja de entrada de tareas. Uno de los problemas de la multitarea es el pensamiento constante de que se nos va a olvidar alguna cosa. Así que utiliza la agenda o una bandeja física para que sea el punto de entrada de todas las tareas, trabajos. Prepárate con antelación. Dedica unos minutos al final de cada jornada de trabajo o del día para pensar en el día siguiente. Sé realista respecto a las metas que te marcas y despieza las grandes tareas. Los objetivos que te has puesto son viables. Intentar abarcar más de lo que podemos solo nos lleva a ser menos operativo y a frustración gratuita que se podía haber evitado. Pide ayuda. No tienes que hacerlo tú todo. Si no llegas, delega o piensa qué tareas no son tan importantes y pueden ser propuestas. Reserva momentos para ti para recargar las pilas y para desconectar. El cerebro es mucho más productivo cuando después de haber trabajado duramente se toma un pequeño periodo de descanso. No te dejes llevar por el ritmo frenético de la sociedad. Antes de embarcarte en una nueva tarea o en un quehacer, piensa, ¿es necesario? ¿Lo quieres? ¿Qué te aporta? No te compares. Puede que tu vecino, compañero de trabajo haga más o menos cosas que tú. Esto no es un concurso. Cada uno abarca lo que puede hacer. Aprende a decir no. En ocasiones nos cargamos con responsabilidades que no nos corresponden. No las asumas como propias.